En el presente trabajo se hace un análisis acerca de la historia global y lo que Diego Olstein dice acerca de ella, para lo cual se presenta a modo de resumen la definición que el autor hace del concepto. Al terminar dicho resumen, presentamos el papel que juegan las telenovelas mexicanas en el mundo, debido a que esas historias son el principal material televisivo en exportación a otros países, por lo que forman parte de la globalización. Sus tramas se han encargado de atrapar a una audiencia con sus historias de amor, con lo que provocan que muchas personas cambien sus horarios y costumbres para estar frente a la televisión. Conforme pasaron los años, el melodrama casero abordó temas actuales. A pesar de que a muchos televidentes les molesta este hecho porque ven en la televisión un medio de escape de la realidad en la que viven, a muchos otros sí les gusta que las aborden, dado que los hace pensar en alguna solución para los problemas que viven en su ciudad o comunidad. Acompáñenme en este recorrido. Biografía del autor. Es muy poca la información que se tiene de la vida de Diego Olstein. Podemos decir que es de nacionalidad bahiense, profesor y catedrático egresado de la Universidad Hebrea de Jerusalén, el 2002. Actualmente trabaja en la Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos, de América. Su campo de estudio es la historiografía de la historia mundial, con interés en la macrohistoria global. Es hoy por hoy uno de los representantes más reconocidos a nivel internacional de la corriente histórica historia global. Resumen del capítulo 4. Pensar la historia globalmente, comparar y conectar. En este apartado, Olstein sostiene que la historia comparada ha estado a la defensiva desde su institucionalización. El uso de las comparaciones en general proviene cada vez más del enfoque sistema-mundo en primera instancia, seguido por quienes han adoptado los métodos conectivos. La función del historiador es la de reconectar todas las cuerdas, cables y conexiones entre las unidades y temas. Mediante esa labor es como el historiador arroja luz sobre el pasado, al unir los vínculos y conexiones entre dichas unidades. Los historiadores confrontan el pasado con las inquietudes del presente. Las historias global, mundial y la gran historia estudian las unidades de análisis más grandes. Al principio solo marcaban la secuencia de los desastres ambientales y conectaban los puntos del cambio climático. Con el tiempo comenzaron a pensar más allá de las fronteras establecidas, fuera de la caja. La historiografía como un todo abarca el espectro completo de unidades de análisis, donde la historia comparada facilita la transición de la unidad cerrada hacia la trascendencia de sus límites. Este es un subcampo independiente del conocimiento y la escritura histórica. Se caracteriza por el procedimiento básico de búsqueda de similitudes y diferencias entre dos o más unidades cerradas, con lo que se asocian unidades separadas en un mismo momento temporal. Empezó como un método a la defensiva, pero fue abriéndose paso a las historias nacionales canónicas. La crítica conectiva de la historia comparada sostiene que ésta ignora las interacciones entre las unidades y más allá de ellas, las cuales son un factor decisivo para entender la historia, las cuales codifican las unidades cerradas bajo escrutinio de comparación a la vez. Una comparación recíproca es aquella en la que no solo comparamos la unidad que mejor conocemos con otra menos conocida, sino también a la inversa. Facilita la comunicación y transición de una historiografía de límites cerrados a una que trasciende las fronteras. Toma a consideración a más de un Estado-nación, con lo que se aproxima a la sociología histórica.
Se sitúa como el puente entre las historiografías, las fronteras cerradas y las fronteras abiertas. La crítica más fuerte que gira en torno al método comparado es la de construir los temas que debería de investigar y facilitar la comprensión de nociones de carácter nacional. Hace pensar que todo el conocimiento histórico adquirido mediante la comparación es como el pivote de la historia. Las comparaciones y las conexiones se entrelazan de muchas maneras. En general, se combinan en proyectos sinérgicos, generan historias comparativas conectivas como la sociología histórica de la historia internacional, la historia comparada del mundo y la historia transnacional comparada. Aparecen regularmente combinadas en la práctica y el cielo es el límite de la creatividad que su sinergia puede ofrecer. En el siguiente capítulo, quinto, pensar la historia globalmente, pensar la globalización históricamente. Ollstein nos habla de la historia global, una de las dos principales ramas de la historia. La otra es la historia mundial. A pesar de haber quedado superpuesto, frecuentemente se consideran idénticos. Se enfrenta a tres problemas conceptuales interrelacionados. Primero, no existe una distinción ampliamente aceptada entre los dos conceptos. Segundo, a pesar de la estrecha e intrincada relación entre los modelos de globalización actuales y la escritura de la historia mundial y global, no hay un claro análisis de la relación entre estas frente a la historia mundial y global. No existe un claro análisis de la relación entre ellas frente a la historia de la globalización. Tercero, la falta de un claro marco cronológico y conceptual para la historia de la globalización. El principio de la globalización solo pudo ocurrir al momento que el planeta se encontraba no solo completamente ocupado, sino también conectado. Aparece como un contribuyente a la convergencia el proceso de difusión del crecimiento de los más ricos a los más pobres. Provee de una estructura a las diferencias en la productividad con nuevos métodos de organización y producción a disposición de las economías capaces de usarlos. La historia de la globalización confronta el problema interno que supone su cronología. Se presenta como consecuencia de una superpotencia hegemónica, de nuevas formas de integración regional y de la creación de organizaciones supraterritoriales. Entre sus consecuencias más importantes están la eliminación del aislamiento, el colapso de los estados-nación y una redefinición de fronteras, de acuerdo con circuitos comerciales, flujos financieros, patrones de migración y sistemas de creencias. El único indicio irrefutable de la globalización está en la convergencia de los precios de las materias primas. Podemos recurrir a varios criterios para enfocar la historia de la globalización. Un criterio primario es el de la dimensión espacial. Desde hace varios años somos miembros de una ciudad global. El concepto de globalización establece que la unidad de integración debe ser el planeta. Los principales conceptos de la historia, feudalismo, capitalismo, imperialismo, etc., tienen múltiples definiciones y se proponen orígenes diversos para ellos. Un segundo aspecto importante es que las definiciones de globalización deberían enfocarse en el impacto relativo de los flujos económicos a lo largo del planeta. Detrás de los intentos de establecer la cronología o la periodización de la historia de la globalización se encuentran importantes debates conceptuales. La postura extremista contemporánea de la globalización no deja espacio para el debate sobre el lugar de la globalización en la historia. 12 ramas de la historia permiten definir, aplicar y ejemplificar las 4 principales estrategias para pensar la historia globalmente: comparar, conectar, conceptualizar y contextualizar. La destilación de los vastos cuerpos de literatura desarrollados por estas 12 ramas de la historia que trascienden las fronteras mediante estas 4 estrategias de pensamiento global persigue alentar y guiar al pensamiento global de la historia, así como la comprensión de nuestro presente global. Las telenovelas, exportación y globalización. Ahora que si entramos a las telenovelas, el público mexicano quedó atrapado en el mundo del melodrama hace ya 6 décadas, 1958-2018.
con historias que se han convertido en verdaderos fenómenos de la televisión, mismos que rompieron esquemas. La industria de las lágrimas del corazón. En los años 60 nació el videotape. Las historias del corazón comenzaron a ser grabadas, con lo cual empezaron a exportarse a otros países. Las historias del corazón son el principal producto de exportación de la televisión mexicana. Por su contenido o la visión de un país desconocido, las producciones mexicanas han seducido a un público tanto nacional como internacional. Ya en la década de los 60, el melodrama mexicano comenzaba a posicionarse en el Centro y Sudamérica, pero es al final de los 70 que Los ricos también lloran abre los mercados mundiales de forma avasalladora. Emblema mundial de la televisión mexicana es sin duda Los ricos también lloran. Le dio la vuelta al mundo una y otra vez. La trama que comenzó a las 6 de la tarde pero que pronto encontró la forma de subir al horario estelar de las 9 de la noche para enfrentar la huelga más sonada de la época. En estos 60 años ha habido grandes éxitos como Mi segunda madre, Esmeralda, entre muchas otras. Pero simplemente María es la embajadora de la paz, ya que fue capaz de poner alto al fuego durante su transmisión en Rusia. Grandes villanos se han inmortalizado en el mundo entero. Parejas inolvidables, aún son recordadas. Títulos como Corazón salvaje, Carrusel y la trilogía de las Marías son un importante referente. Hoy los nombres de Rubí, Palabra de mujer, RBD o La fea más bella, entre cientos de títulos, hablan ruso, chino, turco o árabe. Algo que tenemos que recalcar es que no todas estas historias del corazón han tenido finales felices. Ejemplo de ello, Vanessa, 1982, quien no logró conseguir el amor del protagonista. Es asesinada por el hermano de este. Se acuñó entonces aquella frase de que dentro de una telenovela lo único que está en secuencia es el vestuario. Dejémonos de ratings y números porque finalmente esa es una forma de medir el éxito de una producción a nivel de audiencias. Plasmadas por pluma y papel, las historietas de Yolanda Vargas Dulce se encarnizaron gracias a la telenovela. Dos versiones de María Isabel, Rubí, Yesenia, Ladronzuela, Alondra, pero fue El pecado de Oyuki la que se corona entre todas, publicada en el año de 1975, en la revista Lágrimas, Risa y Amor. Fue adaptado para la televisión en 1988. Ha sido una de las pocas telenovelas mexicanas transmitidas en Japón, donde fue bien recibida y aceptada. Es considerada también la primera telenovela mexicana con temática internacional. Otro melodrama que es muy sonado es Cuna de Lobos. La primera actriz, María Rubio, es considerada la reina de las villanas de las telenovelas, por su personaje de Catalina Krill, una mujer que tras de un parche escondía un gran secreto, una psicópata que asesina a las personas que la descubren con tal de proteger a su hijo. Esta historia paralizó las calles de la Ciudad de México, y los noticieros o diarios de la época alardeaban con frases como «Esta noche Catalina Krill volverá a matar». Apertura televisiva o moda. Lo cierto es que la telenovela se convirtió en un termómetro social en el cual se reflejaba nuestra realidad. Es la gran políglota que une naciones a través de la historia del corazón. Es una historia en la que no hay ni buenos ni malos, solo seres humanos. Seres humanos que como nosotros hacemos de cada día nuestra propia telenovela. En conclusión, la historia global es una de las principales ramas de la historia. Tiene su lugar al lado de la historia mundial y la gran historia, como lo señala Ollstein en su trabajo. Hoy en día los investigadores muestran interés en temas de nivel mundial. Somos los historiadores quienes decidimos la temporalidad y el tema que queremos trabajar. Mediante nuestras cuestiones sobre el pasado es como creamos la historia. La telenovela mexicana en el mundo
se encarga de dar a conocer a nuestro país mediante las historias del corazón, personajes memorables y parejas inolvidables que tienen reconocimiento en distintos países del mundo. Ejemplo sería Eduardo Palomo, quien viajó a Italia semanas después de que terminara la emisión de Corazón Salvaje. Fue reconocido por los italianos que habían visto la telenovela. Como este ejemplo podemos poner muchos otros. Así como la globalización tiene sus temáticas de relevancia internacional, los melodramas caseros también los abordaron, por lo que también despierta el interés en varios trabajos. El deseo de conocer cómo estas producciones abordan dichas temáticas y desde qué mirada lo hacen.